Amén, iglesia. El tema de hoy que les voy a compartir es un tema que tuve la oportunidad, un momentito, que me permita moverme. Es un tema que tuve la oportunidad de poder compartirlo anteriormente en un tiempo de ayuno, y conversando con mi pastor me gustaría volver a tomarlo. Sé que el Señor de alguna manera siempre encuentra del mismo texto 1000 formas de poder hablar a nuestras vidas. Amén. Si por ahí yo hoy decido, digan conmigo, hoy decido. Hoy decido. Déjame decirte que tú tienes la capacidad de decidir. Tienes la voluntad de decidir, tienes la determinación, porque Dios te puso la determinación en ti. Cuando Dios nos creó, dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:23, sí, que nosotros somos un ser tripartito. ¿Qué quiere decir tripartito? Tres en uno. ¿Ah? ¿Qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Muy bien. Entonces, yo quiero concentrarme. Les voy a leer lo que dice 1 de Tesalonicenses para los que recién se enteran que somos un ser tripartito. La palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Miren, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser. Cuando nosotros entonces decimos: Señor, yo te amo con todo mi ser, le estamos diciendo: te amamos con nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es cuerpo? El cuerpo, sabemos algo rapidito, es el vehículo, ¿correcto? En el alma nosotros podemos encontrar el conjunto de emociones, el conjunto de sentimientos, encontramos el intelecto y encontramos dentro del alma lo que hoy quiero hablar con ustedes, que es acerca de la voluntad. Por eso el rey David decía en Salmo 103, 1 y 2: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser. Cuando dice todo mi ser es cuerpo, alma y espíritu. Alabe todo mi ser su santo nombre. Otra vez más le dice: alaba, alma mía, al Señor. Porque dentro del alma está la voluntad, está la determinación, está el que tú quieras alabar y está el que tú no quieras alabar. Por eso David decía: alma mía, yo te ordeno, yo te digo, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el espíritu, ¿no? Que es aquello que el Señor depositó en nosotros. Dentro del alma, que es el epicentro, ¿correcto? Es el centro, es el punto de partida de todos nuestros conflictos, de todos nuestros problemas. Hay algo, y está de lo que yo les voy a hablar, que es acerca de la voluntad. Ahora, vamos a ver, la voluntad no es solo un atributo del ser humano. Todos entendemos sí que es voluntad, ¿verdad? Yo tengo la voluntad de hacer esto, yo no tengo la voluntad de hacer esto. En pocas palabras, si yo hago algo es porque quiero hacerlo. Y si yo no hago algo simplemente es porque no quiero hacerlo. Porque Dios nos dio el libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de decidir hacer algo o no hacerlo. ¿Correcto? Entonces, si nosotros no hacemos algo es porque no queremos. Y cuando hacemos algo es porque queremos. Eso es la capacidad de tomar decisiones, eso es la voluntad, eso es la determinación. Si me ayudan por ahí, vamos a ver qué es determinación. Esta definición lo saqué de internet y me gustaría que ustedes lo lean. Recuerden que la voluntad no es solo un atributo del ser humano, sino que es parte de la creación de Dios. Miren qué es determinación. Definición. Dice, definición que nos brinda internet, gracias. La determinación, escuchen, es el empeño en llevar a cabo una tarea. Aquí he escrito 2 veces, de repente ya estaba muy cansada, perdonen. Dice, es el empeño, escuchen bien qué es determinación, iglesia, es el empeño en llevar a cabo una tarea, realizar un cambio o cumplir una meta, pero dice cumplir una meta. Una persona con determinación
Es aquella que encuentra modos para cumplir lo que se propone, incluso teniendo un panorama complicado o pocas oportunidades. Eso es determinación. La determinación es la voluntad. Cuando mi voluntad quiere hacer algo, eso se llama determinación. Para hacerlo más sencillo, vuelvo a repetir, determinación es porque quiero. Repitan conmigo, porque. Más fuerte, porque. ¿Qué es determinación? Me van a ayudar, ¿ya? ¿Han oído decir querer es poder? ¿Han escuchado ustedes veces? Oye, pero si quieres lo puedes hacer, ¿correcto? Siempre hemos escuchado, cuando uno quiere, chicos, hermanos, cuando uno quiere, no hay horarios. Cuando uno quiere hacer algo, no hay límites. Cuando uno quiere hacer algo, uno puede. Y cuando yo no hago algo, es porque me faltó determinación. Es porque simplemente no quise hacerlo. O a veces nos quedamos a media. Nos proponemos hacer algo y nos animamos, pero en el camino pasan circunstancias y nos quedamos ahí. Pero no es porque no tengamos voluntad ni determinación, tampoco es porque el enemigo se levantó y no quiso. No. Recuerden la definición, busca los modos, busca la manera. No es rápido, no es sencillo. Va a tomar de tiempo, va a tomar sacrificios. Pero cuando tú te determinas a hacer algo, lo vas a hacer porque quieres o no lo vas a hacer porque no quieres. Pero a veces nosotros somos expertos en buscar excusas y justificamos nuestro no querer con excusas que a veces son ciertas y a veces no son ciertas. No, ejemplo, nosotros ahora último hemos tenido, ¿qué hemos tenido? Una vigilia, ¿verdad? Vigilia hemos tenido. Entonces, yo voy a la vigilia, ¿por qué? Pero a veces, ¿qué dice la Biblia? La carne lucha ¿con quién? Con el espíritu contra la carne. A veces no, quisiera quedarme en casa durmiendo. ¿Qué le digo al pastor? Pastor, es que pastor no voy a ir porque mañana tengo que trabajar. Ya, bueno, está bien, porque acá nadie se le obliga. Pero no viniste, no es porque tenías que ir a trabajar, era porque no querías. Cuando uno quiere y cuando uno se determina, se rompe toda barrera que te limita. Toda barrera que se limita se rompe cuando uno quiere, pero cuando tú no quieres, vas a poner miles de excusas, verdaderas o no, porque no quieres. Y lastimosamente no tenemos el valor de decir, no voy a la vigilia porque no quiero, pastor. No, pastor, tengo trabajo, pastor, tengo esto. Yo lo había pensado, chicos, hermanos, porque era la primera vigilia que tenía con Mateo. Y lo conversé con mi esposo, porque ahorita está entrando en esos 2 años que llora por todo, y que estoy cocinando y él abrazado a mi pierna, que si voy al baño él entra conmigo. O sea, es complicado este tiempo que estoy pasando con Mateo, porque no me deja para nada, 5 segundos y llora como si yo lo hubiera abandonado. De verdad, me cuesta mucho. Entonces, cuando quiero calmarlo, solo se calma conmigo. A veces a papá un poquito le hace berrinche, pero mamá. Conversamos con mi esposo y yo le digo, yo quiero ir. Yo quiero. Me he determinado a ir. No sé cómo. Si a veces ustedes se dan cuenta que a veces sale mi esposo, otro domingo salgo yo y así nos turnamos, pero ese día nos tocó servir a los dos. Yo quiero hacerlo. Me he determinado. Busco los modos. Porque cuando te determinas, buscas la manera y se rompen los límites. ¿Verdad? Mateo se quedó durmiendo en el carro y pude estar hasta las 3 de la mañana y de ahí se despertó y empezó a llorar y nadie lo podía calmar. Entonces ya en coordinación con el equipo de alabanza, en coordinación con mi pastor, tuve que retirarme a casa a 3 de la mañana y mi esposo sí se quedó hasta finalizar con todos ustedes. Pero determinación es porque quiero, lo hago. Amén. La determinación tiene una fuerza que tiene la capacidad de romper todo lo que nos puede limitar. Si tú te determinas, hay una fuerza en ti que va a romper todas las barreras de límite, rompe las barreras de capacidad, rompe las barreras de conocimiento, rompe las barreras de economía, rompe las barreras culturales. Estaba Rafita, era mi mamá, estaba Vanessa y era yo. Salíamos 10 de la noche de Centenario caminando camino recto, San Lorenzo, Luriama,
las flores hasta llegar a casa. Porque había determinación. Porque cuando tú te determinas a algo, rompes la barrera de los límites. Rompes la barrera de economía. No voy porque no tengo dinero. Tienes 2 pies. Pero nos cuesta. Yo soy una de ellas. Me cuesta. Y más aún ahora que soy madre. A veces, les soy honesta, me siento, hay un cansancio y un agotamiento mental en mí que a veces sobrepasa mis límites. Es algo muy profundo que les comparto. Es un agotamiento mental muy fuerte que a veces ya quiere entrar y dar lugar al estrés, a la ansiedad. Y era una alerta. Yo decía, yo no quiero entrar ahí. Empecé a sobrepensar mucho las cosas, todo. Decía, ¿qué estoy pasando? ¿Dónde estoy entrando? Sentía que ingresaba a un agujero negro y no salía de ahí. Y las cosas sobrepensaba y sobrepensaba y sobrepensaba. Y hacía muchas historias en mi cabeza y terminaba llorando de cosas que no sucedían, pero que en mi cabeza sucedían. Yo decía, Señor, yo no quiero entrar. Yo no quiero entrar en el mundo que hoy en día ataca a todas las personas, que es la ansiedad, que es la depresión. Y me sentía con un agotamiento mental terrible. Y a veces es difícil hablarlo con alguien. Tú no puedes sentarte, o por lo menos a mí, y decirte, oye, me siento con depresión, me siento con ansiedad. Es difícil hablarlo. Recordando a ello que eres líder. Recordando a ello que detrás de ti hay gente que te sigue. Es complicado. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame, quítame este agotamiento que es tan fuerte, que nunca lo he sentido. No, ayúdame. ¿Y qué pasaba? Cuando no hay determinación, simplemente no haces las cosas porque no las quieres hacer y lo que te sucede lo utilizas de excusa. Y recuerda que la Biblia dice que hay alguien que está ahí pendiente, esperando cualquier grieta, cualquier espacio que tú le des para que ataque y te destruya, porque es lo único que hace, destruir. Amén. La determinación tiene una fuerza que tiene la capacidad de romper todo lo que te limita. La determinación rompe las barreras de los límites, rompe la barrera de la capacidad, rompe la barrera de tu economía, rompe la barrera de conocimiento, la barrera cultural. Pero cuando tú quieres, se rompen esas barreras. Cuando tú quieres, Dios ya nos dotó, ya nos dio lo que es la voluntad. Así que, di al que está a tu lado, Dios ya te dio determinación. Lo vas a hacer. Dios ya te dio determinación. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. No solo el que quieras, sino también que lo hagas. No solo el que quieras hacerlo, sino también que lo hagas. Dios produce en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces cuando en adelante te pregunten, hermano, hermana, ¿vas al ayuno? Ay, si Dios quiere. No, Dios sí quiere que vayas al ayuno. Dios sí quiere que vengas a la vigilia. Dios sí quiere que sigas sirviendo. Dios sí quiere que vengas a hacer la limpieza. Dios sí quiere que participes de todas las actividades que la iglesia se levanta. Porque dice que Dios pone en vosotros o produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es el que tú quieras y que tú lo hagas. Hermano, viene al culto el domingo, si Dios quiere, pastor. ¿Tú crees que Dios no quiere que vengas? ¿Tú crees que Dios quiere? Pastor, lo escucho por Facebook. No está malo, pero es mejor que vengas, iglesia. Estamos cerquita aquí. Nuestra falta de determinación quiere convertir a Dios en la justificación de nuestro no querer. Nuestra falta de determinación, de decisión, nuestra falta de voluntad quiere convertir a Dios en la justificación de nuestro no querer. Yo no puedo decir a todos si Dios quiere.
No podemos decir a todo, si Dios quiere lo hago. Y esto va para todo, en el área laboral, en la casa, con los hijos, en la iglesia, en tu trabajo. Si Dios quiere voy, si Dios quiere lo haré. Dios quiere que lo hagas. Si es a tu favor, Dios quiere que lo hagas. Si trae beneficio a tu vida, Dios quiere que lo hagas. Si es bendición para ti, para tu casa, para tus hijos, Dios quiere que lo hagas. Entonces cambiamos. Entonces cambiamos el que Dios quiera a si Dios lo permite. Hermano, viene, si Dios lo permite, yo estoy ahí, pero Dios sí quiere que yo vaya, Dios sí quiere que yo participe, Dios sí quiere que yo sirva. Amén. Muchas veces nos falta voluntad para hacer algo y nos justificamos con muchas excusas. ¿Saben qué? Y eso lo digo porque a mí me ha pasado. Muchas veces cuando no queremos hacer algo, no tenemos el valor de decirle, oye, no quiero hacer esto. Pero decimos, ¿sabe qué? No puedo porque tengo una urgencia. No puedo ir o no puedo hacerlo porque se me presentó esto. Tal vez es verdad, pero aquí viene lo que es prioridades. O simplemente no tenemos nada que hacer, pero buscamos excusas. Tengo que lavar ropa, pastor, en la noche, no puedo. Claro que puedes, solo que no quieres. Pero no tenemos el valor de reconocer a nosotros mismos y decir, no quiero ir al ayuno, no quiero ir a la vigilia, no quiero ir al servicio, no quiero ir a la limpieza, a la faena, a las actividades. Eso es. Determinación es querer o no querer. Si tú haces algo es porque quieres, y si no lo haces es porque no quieres. Solo que a veces ponemos a Dios como justificado. Si Dios quiere lo hago. No, hermanos. Dios ya puso en nosotros el querer, la determinación. Si no lo hacemos es porque no queremos. En la dotación de Dios, en lo que Dios ya nos ha dado, está la capacidad de tomar decisiones. Dios te dice, tú decides. Dios te enseña, tú decides. Dios te dice qué es lo que espera de ti, tú decides. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la determinación? ¿Qué estás haciendo con tu voluntad? ¿Qué estás haciendo con tus tomas de decisiones? Génesis 11, del 4 al 6. La palabra de Dios dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y lean conmigo esta parte. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han. Les repito, y han comenzado la obra y nada, digan nada. Y nada les hará desistir de lo que han comenzado a hacer. Aquí estaban hablando de la Torre de Babel. Cuando este pueblo se reúne, traza un plan. ¿Qué dice? Vamos a hacer una torre, vamos a construir una torre cuya cúspide toque el cielo. Vamos a edificarla y empiezan a hacer un plan. Cuando Dios vio que ellos se habían determinado a hacer algo, Dios tuvo que intervenir. Porque si Dios no interviene, ellos son indetenibles. Si Dios no interviene, ellos son indetenibles. Mari, ¿pero por qué indetenibles? Porque Génesis 11 dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada. Dios tuvo que intervenir. Porque si no interviene, ellos se vuelven indetenibles. La determinación te convierte en alguien indetenible, sea para bien o para mal. Pero te vuelve indetenible cuando tú te determinas a hacer algo. Ellos no preguntaron qué recursos tenemos para hacer esta torre.
Ellos no se preguntaron cómo lo vamos a hacer. Ellos simplemente planearon construir una torre y dice la Biblia textualmente: nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada. Porque ya lo pensaron, porque ya tienen la voluntad de hacerlo. Nada los va a detener. Ya se determinaron a hacer algo. Este pueblo se había determinado a hacer un plan, y la única manera que Dios encontró para cancelar, para desarticular algo que ya se habían determinado a hacer, pero que no era favorable, que no era bueno, que no era edificable para ellos, es que no se pudieran entender. Eso dice la historia de la Torre de Babel. No se podían comunicar. Los confundió. Dios dijo: por cuanto ya lo pensaron, no pueden desistir. Debo intervenir porque nada bueno saldrá de aquí. Lo que ya pensaste, buscarás la manera y terminarás haciéndolo porque ya lo pensaste. Cuando nosotros pecamos, cuando la tentación llega a nosotros, no es que, ay, el pecado se me presentó y pum, pequé. No, aquí empieza todo. Ya lo pensaste. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo justificar delante de Dios? Todo está aquí. Primero lo piensas, luego lo actúas y luego lo justificas. Si has pensado en hacer algo, vas a buscar la manera y lo vas a terminar haciendo. Deseo que sea favorable para tu vida si te has determinado a hacer algo. Por cuanto ya lo pensaste, por cuanto ya lo determinaste, lo vas a hacer. Dios no pensó cuando dentro de los 12 discípulos se encontraba Judas y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Ustedes no creen que Jesús tuvo la capacidad y el poder para cambiar su corazón y su mentalidad para que él no sea quien lo traicione? Claro que podía, si no, acá ¿cuántos corazones transformados hay? Podía hacerlo, pero él no se estresó. Uno porque era parte del plan y otro porque él ya se había determinado, porque Judas ya lo había pensado hacer, ya se había determinado a traicionar, tenía una debilidad. Lo vendió por ¿cuántas monedas? 30. Ya lo había pensado, ya lo había maquinado. Y Dios sabe lo que es cuando un hombre se determina a hacer algo. Señor, si tú lo sabes todo, ¿por qué no cambiaste su mentalidad? Cuando el hombre se determina a hacer algo, se vuelve indetenible. Recuérdense Génesis 11. Es que yo no sé cómo llegué a esto, Jesús. Yo no sé cómo estoy aquí, Dios. ¿Cómo he llegado a esto? Sí que sabes. Ya lo tenías pensado. No se ejecuta algo si primero no pasa por tu cabeza, no pasa por tus pensamientos. Tus pensamientos, tu cabeza es el primer filtro de nuestras acciones en la mente. Cuando alguien, por ejemplo aquí las mamitas que cocinan, están en la casa, ¿qué voy a cocinar hoy día? No sé, un arroz con pollo. Por ejemplo yo tengo que tener una lista porque no soy, todavía estoy aprendiendo. Entonces no soy de ir a la tienda y decir, hoy día quiero cocinar esto, deme todo esto. No, yo tengo que ir con mi lista, porque siempre me hago algo. ¿Qué quiero cocinar? Lo pienso, escribo, voy, compro y lo actúo. Pero lo pienso. Quiero conversar con alguien de algo, pero antes de conversar, tengo que pensar qué palabras usar, qué palabras decir. No quiero lastimarlo, no quiero herirlo. ¿Lo piensas o no? Lo piensas. Necesito hablar con mi hijo porque descubrí algo que no está siendo favorable para él. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Piensas o no piensas? Es el primer filtro por donde pasa todo lo que vamos a hacer. Todo lo que queremos hacer primero se piensa. Es el primer filtro de nuestras acciones. Lo que yo no detengo en mi mente se convierte en acción. Lo que yo no retengo y detengo aquí en mi mente se va a convertir en una acción. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Porque quieres. ¿Por qué haces lo que haces? Porque simplemente lo quieres hacer. Dios sabe lo que es determinación. Fue parte de su creación dentro del alma. Y a veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué me permitiste meterme en este problema?
Dios, ¿por qué me permitiste entrar en este problema? ¿Saben qué? Tú y yo tomamos el camino. Tú y yo tomamos la decisión. Tú decidiste meterte ahí. Yo, con mis decisiones, voy a terminar en un camino. Con mis decisiones, sin dirección de Dios, voy a terminar en un camino no favorable. Pero como somos seres humanos, cuando estemos dentro de ello, le decimos, Señor, ¿por qué me permitiste llegar aquí? Son por nuestras propias decisiones. Nos metemos ahí porque nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? Y lidiamos con las consecuencias del lugar donde nos puso tu determinación y la mía. ¿Me dejo entender? Lidiamos con las consecuencias del lugar donde nos puso tu determinación y la mía. Tú estás hoy donde tus decisiones te colocaron. Si hoy por hoy, no sé, trae a tu mente cómo te encuentras. En casa, en el hogar, económicamente, qué sé yo, en cualquier área. Son por las decisiones que nosotros hemos tomado. Y a veces le preguntamos, ¿por qué Dios permites? No, es que Dios no permite. Te da el libre albedrío y tú decides. Entonces tú y yo estamos donde nuestras decisiones nos han llevado. Estás viviendo lo que tu determinación te llevó a vivir. Amén. Nuestra determinación nos hace indetenible. Solo examina. Indetenible para bien o para mal. ¿Qué estás haciendo con tus decisiones? ¿Qué estás haciendo con tu voluntad? ¿Qué estás haciendo? Hay personas que están determinadas en ir en contra de la voluntad de Dios. Se proponen. Dios dice norte y nosotros decimos. Dios dice este y nosotros decimos. Dios te da instrucciones y tú le dices, no, a ver, espérate un ratito. A mí me parece el espíritu de Jonás. Dios nos manda a hacer algo y no, yo no quiero. Se propuso y se determinó Jonás a no cumplir el propósito de Dios. Pero Dios tuvo que intervenir, porque Dios siempre interviene. Porque Dios siempre interviene cuando tu determinación no te lleva a buenos caminos, a algo que Dios no había preparado para ti. Dios deja que tú decidas y deja que lidies con las consecuencias de tus decisiones, pero mi Dios siempre interviene. Gracias. A veces tenemos la determinación de seguir por donde Dios no quería que siguiéramos. Puertas de salida que Dios nos da para salir de ese lugar, pero nosotros decimos, no quiero salir de aquí, no quiero irme, no me quiero bajar, ya encontraré la solución. Pero Dios te está diciendo, hijo, ese no es tu barco, ese no es tu tren, ese no es tu camino. Yo no he preparado eso para ti. Pero tu determinación te dice, yo me quiero quedar aquí, porque sé que algo bueno encontraré, todavía decimos. Dios nos da las puertas de salida y nosotros decimos, no me voy a bajar, no quiero abandonar esto. Dios te dice, pero esto no es para ti, esto no es tu lugar, esto no es lo que yo tengo preparado para ti. Yo no te llamé para esto, pero decimos, no, yo quiero este barco, yo quiero este tren, ya encontraré la salida. Y aquí viene lo peligroso, porque cuando no queremos salir del lugar donde nuestras propias decisiones nos han llevado y Dios nos dice, yo no te mandé ahí, esto no he preparado para ti. No, sí, Señor, yo sé que tú esto has preparado para mí, porque si Dios está conmigo, porque si Dios va delante de mí, decimos en algo que Dios no nos ha enviado. Cuidado, que tu determinación no confunda tu lengua, que no confunda tu mente, que no confunda tu corazón. No confundas. Cuando tú tomas tus propias decisiones sin dirección de Dios y te llevan a unos desenlaces complicados que no eran de parte de Dios, no digas, yo me quiero quedar aquí y el Señor me va a dar la solución porque Él está conmigo, porque Él va delante de mí, cuando Dios te dijo, yo no te mandé a hacer eso. La determinación es una dotación que quiere decir
que ya la tenemos, pero tú eliges para qué usarla. Eliges cómo usar la determinación, cómo usar tu voluntad. Cuando tu voluntad está movida a tus emociones, te vas a subir muchas veces en barcos equivocados, en lugares incorrectos. Cuando tu decisión, tu voluntad, tu determinación está basada en tus emociones, vas a ir a lugares incorrectos a donde Dios no te manda. Vas a tomar decisiones que Dios no te ha direccionado. Vas a tomar decisiones que no van a ser favorables y vas a terminar diciendo: Dios, ¿por qué? Si yo creí en ti. Tenemos la capacidad de Dios, que Dios nos dio, de tomar decisiones, y muchas veces somos tercos. Tu determinación, tu decisión, tu voluntad es un arma de doble filo, porque puede ser la capacidad que Dios puso en ti, que ya la tienes, para alcanzar lo que Dios quiere de ti. O tu determinación puede ser lo que Dios puso en ti, lo que ya tienes, para que el enemigo use y te destruya. Dios ya te puso la determinación para que vengas a los servicios, a trabajar en la iglesia, lo que fuese que la iglesia levante. Está en ti que tú te determines. Si hay líderes aquí, está que te determines a cumplir tu liderazgo. Tu determinación es un arma y tú decides si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Si hay servidores aquí, si hay personas que aman a Jesús, tu determinación está en juego. Tú decides qué te determinas a hacer, ¿Qué haces con tu voluntad? ¿Lo haces para alcanzar lo que Dios quiere de ti? ¿O para que el enemigo lo use y te destruya y te diga: no vayas, estás muy cansada, mañana tienes que trabajar, no has lavado, no has limpiado la casa, hoy día no has vendido nada, ¿cómo te vas a ir? ¿Vas a cerrar tu tienda? Ay, me duele, ¿cierto? Hay excusas. A veces no vemos el plan de Dios en nosotros porque en algún momento tu determinación te hizo. Escuchen esto, iglesia. A veces no vemos el plan de Dios en tu vida, a veces no vemos el plan de Dios en nuestro hogar, porque a veces nuestra determinación nos hizo decir que íbamos a construir algo que Dios no quería que construyas. Como aquellos de la torre. Dios no los había mandado a hacer nada, pero ellos se habían determinado a hacer esa construcción. A veces tu determinación te lleva a construir cosas que Dios no te ha mandado, que Dios no te ha ordenado, en cualquier área de tu vida. Nos subimos a trenes, nos subimos a barcos que no fueron preparados para nosotros por pura voluntad, por puro querer. Las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas no son porque hemos querido. Dios no obliga a tomar una decisión, pero Dios te muestra el camino y tú decides qué hacer. Dios no te obliga a tomar una decisión, pero te muestra y te dice qué es lo que vas a hacer. Les cuento una historia acerca de la Biblia, acerca de Nehemías. Nehemías era un siervo de Dios, ¿correcto? Y Nehemías era el copero del rey, dice la palabra. Cuando Nehemías supo que la muralla de Jerusalén estaba derribada, que sus puertas estaban consumidas por el fuego, ¿verdad? Él era el copero del rey. Dios puso en su corazón para que él la reconstruya. Dios puso en su corazón. Entonces Nehemías dijo: como era copero del rey, voy a orar para que la gracia del Señor, lléname de tu gracia y de tu favor, y cuando yo vaya al rey a decirle que quiero ir a mi ciudad para reconstruir el templo, me diga que sí. Él oró y fue y le dijo al rey, y el rey le dijo: ve. Nehemías siguió pidiendo o haciendo más peticiones y el rey le daba, el rey se le otorgaba. ¿Y saben qué decía Nehemías? Nehemías pidió ser enviado a Judá para reedificar la ciudad, para reedificar el templo, y el rey accede a todo lo que Nehemías le pedía. Todo lo que Nehemías le pedía. Y Nehemías dice:
a lo que Nehemías dice, el rey accede a mis peticiones porque Dios está actuando a mi favor, reconoce Nehemías. Dios había puesto en el corazón de él lo que iba a hacer por Jerusalén. Entonces es más, incluso el rey los mandó escoltados, dice la palabra de Dios a Nehemías. Dios le había puesto este deseo en su corazón de que él vaya a reconstruir el templo. Se propuso hacer algo que Dios le había puesto en su corazón. Pero cuando él fue, aparecen dos personajes que dice la Biblia: Sanbalat y Tobías. Dice la palabra que cuando ellos escucharon que alguien iba a ir a ayudar al pueblo, se enojaron mucho. Dice la palabra de Dios. Se disgustaron. Cuando se enteraron que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, se disgustaron, Sanbalat y Tobías. Eso lo encontramos en Nehemías 2:10. Ellos le hablaban en forma de burla y en forma despectiva. ¿Qué están haciendo? ¿Qué has venido a hacer? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y Nehemías había propuesto algo que Dios había puesto en su corazón, que Dios le había enviado. Aparecieron estos dos sujetos y Nehemías le respondió a ellos diciendo: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. En Nehemías 2:20, nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad, no tienen derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Dios le había enviado a Nehemías a reconstruir el templo. Tenía una misión, un propósito. Y cuando aparecieron estos dos personajes a quererlo distraer, a quererlo desanimar, él les dice: ustedes no tienen autoridad, ustedes no tienen derecho, ni son parte de la historia. Nehemías 6, del 3 al 5. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué dejaría yo la obra para ir a ustedes? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. La respuesta de Nehemías: miren, ellos estaban haciendo algo que Dios le había enviado a hacer y él le dice: ¿por qué yo voy a detener la obra que Dios me ha enviado para descender a ti? ¿Por qué lo voy a dejar para ir a donde tú estás? Estoy haciendo una obra, no puedo descender. Muchas veces hemos disminuido nuestros pasos espirituales por un distractor, por un Sanbalat, por un Tobías. Que cuando Dios te manda hacer algo para su casa, dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, se presentan distractores. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Acaso le dices: tú aquí no tienes autoridad ni derecho, te me vas? ¿Cómo es tu respuesta cuando estos Sanbalán llegan a tu vida? Porque Dios nos ha mandado a hacer algo. ¿Qué le dices cuando llegan estos distractores? La respuesta de Nehemías es grande. ¿Por qué he de detener yo la obra que Dios me ha mandado? ¿Por qué voy a bajarme para ir a ustedes si yo estoy concentrado en hacer? ¿Por qué debería hacerlo? Es más, la palabra de Dios dice: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Pero él respondía de la misma manera. Quiero que usted identifique cuál es el distractor y que tenga la osadía de decirle. Quiero que tú identifiques qué es lo que te distrae o qué es lo que te aleja y lo que te separa de la obra de Dios, de lo que Dios te ha mandado a hacer, del liderazgo que Dios te ha puesto, del ministerio que Dios te ha dado, del llamado que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que te ha distraído? ¿Qué es lo que te ha hecho bajar de esa obra? ¿Qué es lo que te ha hecho retroceder? ¿Cuál ha sido esos Sanbalat, esos Tobías? Identifica qué distractor y ten la osadía de decirle: yo no me voy a bajar de donde estoy.
Yo no me voy a dejar, no voy a dejar lo que estoy haciendo porque tú quieres que yo detenga la obra que Dios me mandó. Yo no voy a retroceder, no voy a bajar, solo porque tú me lo dices. Entonces, ¿por qué estás trabajando en la obra del Señor? ¿Se me durmieron? Ya voy a terminar. ¿Por qué trabajamos en la obra de Dios? Porque queremos. Simplemente porque queremos. ¿Por qué limpio la iglesia? Porque quiero. ¿Por qué sigo con el liderazgo que el Señor nos ha dado? Porque queremos. ¿Por qué sigo con el llamado? Porque quiero. Y cuando tú quieres, das lo mejor, das lo excelente, porque se lo merece. Yo quiero, pero que se ajuste a mi horario. Cachetadón. Que se ajuste a mi horario. Cuando Jesús murió, dijo eso por ti y por mí. Jesús te puso en primer lugar. No te puso después de cocinar. No te puso, primero voy con mis discípulos, o no sé, primero me esperas, después vas tú. Jamás. Cuando queremos, damos lo mejor. Cuando queremos, damos lo excelente. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde tu puntualidad, desde tu servicio, desde tu compromiso. Sin mirar si alguien lo hace o no, sin mirar si los demás lo hacen o no, porque estamos hablando de ti, como líder, como hijo de casa, como iglesia. ¿Por qué me he determinado a hacerlo? Porque quiero. Cuando tú decides creer en Dios, el enemigo va a buscar la manera de hacerte descender. Cuando has tomado y has obedecido lo que Dios te ha dado y te ha dicho, ve, yo voy contigo, te respaldo, tienes este liderazgo, este llamado. Anda. El enemigo va a buscar la manera de hacerte descender y bajarte de tu lugar, que retrocedas. Pero levanta tu voz y dile, a mí no me va a detener nadie de hacer aquella obra que Dios me ha encomendado hacer. A mí no me va a detener nadie ni nada de la obra que el Señor me ha mandado a hacer. Nada me hará bajar del lugar donde Dios me ha puesto. Nada te hará bajar del lugar donde Dios te ha puesto. Pero si tú decides, si tú te determinas, lo que Dios me dijo que continuara, yo lo voy a hacer. Que tu determinación no sea movida por sentimientos, no sea movida por emociones. Hoy quieres, mañana no quieres. Existirá muchas veces en que digamos, y a mí me ha pasado esto, mira, este arado que me ha dado el Señor se me ha vuelto muy pesado. Lo que el Señor me ha puesto y me ha dado se me ha vuelto muy pesado. ¿Quién va a tomar la cruz por mí? Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Determínate, continúa, persevera y no desistas. ¿Me regalan 10 minutos más? La gente va a buscar siempre cómo señalarte lo que no dijiste, lo que no hiciste, lo que abandonaste. La gente siempre va a señalar, va a hablar desde aquí adentro hasta allá afuera. Siempre lo va a hacer. El enemigo va a buscar la manera de desanimarte. Él va a enviar hasta más de 4 veces para que bajes del lugar donde Dios te puso. Pero necesito que tú tengas la osadía y de que le digas, yo estoy haciendo lo que Dios me ha enviado a hacer. Nada me va a bajar, nada me va a detener y lo voy a terminar, porque el llamado no se abandona, porque el ministerio no se abandona. Que tengas la osadía de responderle a esos distractores que te quieren hacer bajar de donde Dios te ha puesto. Si has decidido trabajar en la obra de Dios, no puedes descender por personas o por comentarios o por críticas o por situaciones que se presenten que no están a la altura de donde Dios te ha puesto. Si has decidido trabajar,
No puedes descender por comentarios, por críticas de personas que no están a la altura de donde Dios te ha puesto. Cuando es momento de construir, no tienes tiempo que perder. Cuando es momento de trabajar, no es tiempo de escuchar a los Sanballat, a los Tobías. Cuando es tiempo de llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha dado, no es tiempo de hacer oídos a los Sanballat. Hermanos, el tiempo es lo único que no se recupera. Todo el tiempo que nosotros hemos perdido lo vamos a lamentar un día. El tiempo que no hemos invertido en aprender lo vamos a lamentar. El tiempo que no hemos invertido en Dios lo vamos a lamentar. El tiempo que no has invertido en tu familia, en tus hijos, en lo tuyo, lo vamos a lamentar. Permítanme decirles algo. No tenemos derecho a la cosecha si nunca hemos sembrado. No tenemos derecho a la recompensa si nunca hemos sacrificado. No esperemos recompensa donde no sacrificamos y no esperemos una construcción en donde no hemos edificado. Seguir a Dios consta de sacrificios y hoy en día nos estamos acomodando. Estamos siendo cristianos cómodos. Claro, yo sirvo a Dios, pero tengo este horario. Si Dios se ajusta, chévere. No queremos sacrificar, porque Dios no está en primer lugar. Porque cuando determinas, tú quieres y tú puedes. Y no es fácil. El que yo esté hablando a la hermana, entonces ella determina, no es fácil. Pero si trabajamos esa determinación. Yo me alegré por la vigilia, porque estuvo lleno. Me alegré por la vigilia porque hubo corazones que sacrificaron. Y cuando sacrificas hay recompensa. Cuando sacrificas hay recompensa de parte de Dios. No es en vano. Cuando edificas hay construcción. Y cuando siembras hay cosecha. Determínate servir en el liderazgo que Dios te ha dado, en el llamado que Dios te ha dado, en el ministerio que Dios te ha dado. Determínate a servir en la casa que Dios te ha puesto, aunque estés pasando por momentos cruciales. No desistas en medio del proceso. Hermano, permanece, persevera y sé fiel durante la prueba, no importa lo que suceda. Determinación es saber que tienes un propósito y que ese propósito no se abandona, aunque muchas veces lo has querido hacer, aunque muchas veces lo he querido hacer, aunque muchas veces lo he hecho. Pero acá sigo, ¿por qué? Porque el llamado no se abandona, el ministerio no se abandona. Cuesta lágrimas, cuesta sacrificio, cuesta. ¿Es fácil? No es fácil. Porque muchas veces estamos aquí con un corazón roto y le tienes que decir a Dios, yo te alabo de corazón. Estamos muchas veces con el alma destrozada y le tienes que decir, yo tengo gozo, tengo alegría. ¿Es fácil? No es fácil. Pero cuando tú te determinas a hacer algo, te vuelves indetenible. El propósito no se abandona. El propósito no se abandona. Es servir aunque te toque servir a Potifar, aunque te toque servir en una cárcel como José. José tuvo determinación. Potifar se le acercó, lo sedujo y José huyó. Lo dejó ahí a Potifar en ropa interior. Se fue. Tuvo la determinación de agradar a Dios. Daniel estaba determinado a serle fiel a Dios y dijo, no quiero tu comida, no quiero tu bebida, no quiero lo que tienes que darme. A mí tú me das legumbre, pero a mí Dios me va a sostener, porque determinación es no negociar tu identidad. Daniel le dijo, a mí solamente dame legumbres,
No me des tu comida, no me des tu bebida que está contaminada. Yo me he propuesto agradar a mi Dios. Solo dame legumbres y vas a ver cómo mi Dios me va a sostener. Porque se había determinado a agradarle a Dios, a obedecer a Dios, y porque la determinación es no negociar tu identidad, lo que tú eres en Cristo. Sabes lo que eres y no cambiarlo. Eso es determinación. Cuando yo entiendo esto, me voy a preguntar, ¿quiero o no quiero? Si quiero, lo hago. O porque quiero, lo hago. Dejemos de justificar nuestra falta de querer. Que no te falte determinación en buscar a Dios y que no te falte determinación en servir a Dios. Que sea tu prioridad. ¿Qué es tu prioridad hoy en día, iglesia? ¿Cuál es tu prioridad hoy en día que has puesto a Dios en el último de tu lista? Si quiero, voy. Si puedo, voy. Si quiero, lo hago. Si puedo, lo hago. Dios, si quieres, me esperas. Este es mi horario. ¿Qué es tu prioridad? ¿Cuál está siendo tu prioridad? No podemos tener más compromiso con los de afuera que aquí dentro de la casa del Señor. Lo de afuera no puede ser más importante. Es importante, pero no más. Porque tenemos una familia, tenemos un trabajo y tenemos una vida, ¿cierto? Pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Es por ello que tu compromiso no puede ser más con los de afuera que con lo de aquí adentro, con lo de casa, con lo de papá. Determina servir en la iglesia. Determina que te salgan fuerzas que ya no tienes para que se haga posible. Que cuando digas ya no puedo, realmente sea un ya no puedo y no un ya no quiero. Establece cuál es tu orden de prioridades y no lo muevas de ese rango. Yo te invito a ponerte de pie allí donde estás.